Hola Javiera, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Javiera, ¿me escuchas? ¿Me escuchaba, profe? Sí, yo te escucho bien. Ahí sí. Es que no sé Ah, qué había pasado ahí que. parece que cuando yo llego atrasado, la reunión se abre y tú eres la organizadora. Ah, Entonces yo ya. aquí aparezco como coorganizador ahora. Ojalá que se grabe porque parece que por esa fue la razón que la vez anterior no se grabó. Déjame ver. Sí, dice ahí que está grabando. Esperemos que sí. Es que se Ya. dicen cosas importantes, oye, y después la mente es un poco frágil, pues no siempre se acuerda de todas las cosas que se dicen. Sí, no. Ya, Javi, vamos allá. ¿Qué me cuentas de nuevo? Ya, le ¿Cómo voy te a. ha ido? Sí, bien. Espero que. Igual tenga algunas dudas, así que ahí quería comentárselo. A ver, veamos, veamos, veamos. Vamos allá. Entremos en materia. Ya, y usted me dice si es que se ve el informe. Ya estoy mirando. Ya. Entonces, primero que nada, quería como recapitular que habíamos escogido tres problemas, que Sí, eran el lavado, espera de producto y falla en la codificadora. muy bien. Entonces, eso era como la fase del definir del DMake y ahora está avanzando en la fase del medir, que es la que le sigue. Ok. Entonces, lo que estuve haciendo, primero traté de estudiar el comportamiento del problema y para estudiar el comportamiento utilicé diferentes gráficos de tendencia y ahí es donde estaba la duda que tenía. Porque primero investigué para el caso del lavado, investigué cómo era el comportamiento de los diferentes tipos de lavado que habían en el área de aderezo. Entonces me dio este gráfico, que ahí se ve, no sé si será muy pequeño. Ahí, Sí, pero se nota, se ve bien. Sí, estamos ok. ya. Entonces, dentro de los tipos de lavado, yo presento este gráfico para demostrar que no todos son igual, porque hay diferentes tipos, unos que son lavados por inocuidad, otros que son por cambio de producto y otros que son por término. Entonces aquí me está diciendo que el principal lavado que me hace perder tiempo es el lavado por inocuidad, que es este lavado de BRC, porque tiene mucha frecuencia durante el periodo evaluado. Y también me muestra el promedio, el promedio por lavado que tiene cada uno de estos tipos. Entonces aquí se puede ver que los lavados que demoran más tiempo son de pasar de mayonesa y mostaza a ketchup. Esos son los que demoran mucho más que el resto de los lavados. Espérate, me quedé un poco atrás, Javi. Espérate un poco. Ujú. Cuando decimos en la barra, dice tiempo, y ahí tienes un número ahí. ¿Qué representa eso? ¿El tiempo total Sí, de detención es o que no? Ese 269,88. ¿Qué es ese? ese es el tiempo total que viene representado por esta barra celeste. Sí, correcto. ¿Pero qué representa ese? El Representa el tiempo tiempo, total de detención. claro, entre octubre, aquí sale la fecha, entre Perfecto. Ahora octubre y estoy marzo claro. del 2021 tenemos 269 horas de detención Perfecto. debido a ese lavado por inocuidad. Y el promedio por cada detención es el que está abajo, el 4,15 horas. ¿Sí? ¿Está Claro, bien? Ya, sí, ok. Ahí estamos claros. Ahí estamos y cada clarísimos. vez que lavamos por BRC tardamos 4,15 horas en promedio, según los Perfecto, datos que perfecto. Sí, sí, tenemos. sí. Y Entonces así yo quería, sucesivamente con todas las otras etapas de lavado. claro, o sea, es que son diferentes tipos de lavado. Sí. Ujú, está clarito. Entonces, claro, yo quería mostrar este gráfico más que nada para después en la fase de análisis poder decir que hay algunos que son más importantes que otros, porque aquí es medir solamente. Entonces, mostrar este gráfico para estudiar el comportamiento de los lavados. ¿Estará bien Y y horas proporcional? promedio de detención. Entonces la línea es, claro, la barra es el tiempo total de detención
asociado a ese tipo de lavado y el otro es el promedio, Claro, la línea continua. chiquitito, Eso es, ahí sí. está claro. Ahí está clarito, está Ya. clarísimo. Sí, estamos Y ok. ya, la duda que tenía es que después lo analicé por línea, ahí se me ocurrió ese título. Lo analicé por línea y, por ejemplo, en el área de aderezos, la línea que presenta mayores detenciones por lavados, todos los lavados, es la Tecmar 2. Entonces yo tenía la duda de si tomar, digamos, todas estas líneas, porque como tengo definido el problema, estoy considerando todas las líneas o solamente centrarme en una, porque estas líneas son envasadoras. Lo que pasa es que en el área de aderezo hay diferentes envasadoras, entonces son 5 en total. Y el Ujú. problema yo lo definí con estas 5 líneas. Entonces aquí me está diciendo que las más importantes o las que pierden más tiempo lavando son la línea Tecmar 2 y la línea Tecmar 4. Pero yo no sé si está bien enfocar el problema con todas las líneas o simplemente centrarme en los lavados de la Tecmar 2, que es la que tiene mayores tiempos. Es que aquí vamos a tener que aplicar alguna herramienta, pues Javier. ¿Qué herramienta aplicamos? Porque en el fondo aquí, esas son líneas separadas, no es una detrás de otra, por lo tanto ninguna de ellas genera cuello de botella para la otra. Son separadas, ¿verdad? ¿Lo entiendo Sí, bien? separado. Sí, Sí, perfecto. Entonces uno podría decir, bueno, teniendo esta situación, vamos a buscar fórmulas de mejoramiento que apunten a los tiempos totales de detención. Y en ese caso, yo pienso, por ejemplo, si sumas los dos primeros, en realidad quizás los tres, los dos primeros y eso lo divides por el tiempo total de detención, ahí te va a dar un valor que me imagino que es más de la mitad, ¿o no? claro, sí. Es que yo tenía la duda porque en verdad todas funcionan de manera similar. Entonces, por ejemplo, como nosotros vamos a realizar propuestas, por ejemplo, esas propuestas ellos podrían implementarlas en todas las líneas porque todas funcionan de forma similar y se lavan de forma similar. Ah, pero ahí es distinto, Por claro. eso que yo tenía la duda de si Claro, abordarlo con si el todas o... protocolo es el mismo, entonces basta que usemos una de esas nomás. Y ahí en ese caso la más relevante, la del 178, 177,91 dirías tú, 178 horas, esa, po. Sí, es que Esa. lo que tengo duda es cómo lo dejo en la parte del definir, porque en la parte del definir yo cerré con un 5W1H, lo voy a mostrar, que sería este. Entonces aquí en una parte hay que establecer dónde ocurrió el problema y yo puse envasadoras del área de aderezo, o sea, las nombré todas. Sí, correcto, sí, bien. Entonces yo tenía la duda de si poner aquí la que tiene más tiempo de detención, que sería la Tecmar 2, o simplemente lo dejo como envasadora y voy a decir Sí, que se van a no, abordar déjala global todas, nomás. pero ya, Eso, claro, aplicamos a todas las envasadoras y después, para generar una pauta de mejoramiento, basta que veamos un solo proceso porque después en alguna parte explicamos que es el mismo proceso en todos los casos. claro, y entonces ellos pueden Correcto. replicarlo después. Correcto, claro. La trabajamos en esta y la vamos a usar como prototipo, pero podríamos usar cualquier otra. Ahora, consistente con el registro de información que existe, entonces se tomó la que tiene mayor relevancia, la mayor preponderancia o la que tiene el mayor impacto. Claro. Pero la pauta que se genere para esa es válida para todas las otras. Ujú. Ya, Sí. sí, eso más que nada tenía la duda El porque análisis quizás, global y después la mejora, dado, y por eso tenemos que fundamentar bien, dado que se trata del mismo proceso en diferentes máquinas, entonces una sola como prototipo. claro, sí que tenía la duda porque de repente leí un artículo que decía que había que ser muy específico con el problema. Entonces ahí me generó la duda porque yo dije, pucha, no está tan específico. Sí, no está tan específico, pero después lo aplicamos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es un análisis de pérdida de tiempo o tiempos muertos en 5 líneas distintas, pero Claro, 5 líneas que en el fondo se replican en una sola tarea o en una sola forma de hacer. Una. sí, Ajá, que está en 5 partes distintas, que más encima no están interrelacionadas entre ellas. Por lo tanto, sigue siendo válido el análisis que tenemos ahí. Hay que explicarlo nomás en el análisis, bien hecho, bien explicado. ya, Estamos bien, sí. Estamos ok. sí, ya. Entonces dejé primero ese gráfico y después hago un segundo gráfico que le mostré de Sí, la sí, relevancia de las líneas. así es. Y el último gráfico que puse para analizar el lavado es uno que es por mes, para ver cómo ha sido la tendencia de los lavados. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo la suma de las pérdidas de tiempo por lavado, pero aumentaron un poquito en marzo. Y el promedio ha ido más o menos fluctuando. Ya fue máximo en enero. Más que nada porque así podemos después recopilar datos de los bitácoras que ellos tienen, para poder saber quizás por qué en octubre. Más que nada para la posterior fase, piensa que me puede servir este gráfico.
Y Yo el, creo que con lo que el análisis que está haciendo está correcto, Javiera, por una razón. Primero, vamos a la tarea. La tarea es esa y aplica a todas las otras. Esa es la tarea. Y aplican estos 5. Lo que tenemos que hacer es mejorar la tarea. Y la tarea es una sola, replicada en 5 veces. Y ahí la ah, sacamos de encima. ¿Me captaste? ¿sí? Eso. Y ahí salimos jugando. Eso es. Eso. Ya. Entonces, no es a equipo, porque no son, bueno, en realidad, es una sola tarea. La misma tarea que se replica en 5 casos distintos, en 5 máquinas diferentes. Ujú, Eso. sí. Y lo No, que y estamos haciendo análisis causal, entonces hay que dejarlo muy claro, es respecto de la tarea de lavado. ¿Bien? claro, sí. Eso. Y Ya. aquí puse este que es del tiempo, que son los lavados a lo largo del tiempo. Claro, lo que pasa es que estamos haciendo una evaluación del impacto. El impacto que tiene el lavado o las detenciones en la línea de lavado. Eso. Claro, Claro, está bien. que no para Bien. medir. Y Sí. después lo que hice, el 3G. Entonces aquí en el 3G me pedía definir el lugar y puse una foto, que son las envasadoras. Bueno, aquí hay dos, pero para que se entendiera. Después el problema, y puse que hay altos tiempos de lavado, y ahí puse bueno, no sabía mucho qué poner ahí, así que puse un operador lavando, una parte de la máquina. Y después en el dato real resumí como toda la información recopilada, tanto en la fase del definir como los datos nuevos que tenemos de medir. Oye, cuéntame una cosa, me surge una inquietud, sí. Esos datos, ¿cuál es la fuente? ¿Tú los sacaste directamente, te lo aportaron, los mediste tú? ¿De dónde viene ese registro? No, estos datos están en No, la los información. anteriores, los anteriores, los anteriores, los anteriores. ¿Estos también? Todos los que mostraste. Eso. ¿De dónde vienen esos? Sí, estos vienen de las planillas que ellos completan. Ya, eso es Y importante, ¿ya? Sí, porque claro, nos van a preguntar, por supuesto, la procedencia o la validación de esos datos. claro, están en las planillas y después Perfecto, no vi que yo interno. había hecho los cuadros de mando. Con los cuadros de mando como el más específico, saqué estos gráficos. La tenemos que decir ahí que tenemos, corresponden a los registros operacionales propios de la empresa. Claro, Ya, sí, porque son desde perfecto. octubre a marzo, entonces tampoco yo podía medir porque son datos ya antiguos. La Sí, información sí con la llaman. que yo contaba. Oye, pero también lo que hay que decir de alguna manera, porque en algún minuto hay que cortar esta cosa, Javiera, plantear que son los más recientes que tenemos. Porque finalmente Sí, hay que cortar esta cosa de que tenemos que terminar de aquí un tiempo más. Entonces, hacemos un análisis y decir que la información que se usó es la más reciente al momento de hacer este diagnóstico. claro, sí, yo pensaba hasta marzo nomás porque ya los que vienen no puedo incorporarlos porque si los incorporo ya tendría que, va a ser un ciclo de que no podré terminar. Sí, pues nunca hay que pensar, oye, nunca hay que perder de vista que tenemos ahí un horizonte, tenemos un tiempo para desarrollar el proyecto. Claro, Bueno, ya lo hemos pensado antes eso, así que no voy a volver al mismo punto. Hay que ir cortando y hay que hacer un análisis profundo con la información que tengamos, la más reciente que hay, pero hay que ir quemando las etapas, pues. claro, sí. Mm. Entonces, esto tengo los 3G, que es un lavado que yo fui a verlo y ahí estaba, digamos, saqué una foto de una etapa, que es como el aseo externo. A mí me parece claro, fíjate. Lo único, Javiera, que cuando lo tengas terminado, me gustaría revisarlo más en detalle para poder leerlo en particular. La idea es que no usemos esta reunión para hacer ¿cómo se llama? Tanta lectura, porque si no se nos va a alargar mucho. Así que yo después Ujú. lo veo más en detalle y te podría hacer alguna observación cuando lea más el detalle preciso del contenido. Ya capté Ya, ya cómo estamos abordando el problema y eso es lo más importante, que nos pongamos bien de acuerdo en la metodología que estamos usando. Eso sí. sí. ¿Bien? Y creo que la última herramienta que usé para definir es este de columna responsable, que decía que para comprender el problema había que ver como las etapas que se hacen y también puse al personal involucrado. Entonces aquí Diagrama están como lógico. las... Oye, Sí, la única pregunta, tú allá en el marco teórico tenemos sí los diagramas lógicos, ¿no? ¿Hablaste algo de había eso? puesto, había puesto como diagrama de flujo o de proceso, algo así. No me acuerdo el nombre exacto que puse, pero Claro, sí la había puesto. forma de diagrama lógico que permite hacer un análisis de las etapas para ver exactamente cuáles son la criticidad de cada una. Bueno, eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque seguro que eso nos van a cobrar ahí. Ya, Pero bien, me parece, estupendo, bien. ¿Quién sí, hace qué cosa? Tenemos aquí el personal de preparación, el envasado y calidad siempre calidad. está presente. Ese viene a mostrar, ¿no? Sí, viene a tomar muestreos y ahí si la prueba está mala, les dice que tienen que volver a lavar. Ahora, ese muestreo,
Javier, tú lo has visto, ¿no? Sí, o sea, hacen dos tipos de muestreo, uno en una botellita con agua que le hacen como un test al agua y otro lo hacen con una tórula, que se lo hacen a la Es que superficie. ¿sabes lo que importa es un test discreto? O sea, toma la muestra y se la lleva al laboratorio o hace un análisis ahí, in situ. Hay uno que se lo lleva al laboratorio, que es la del agua, y la otra, la de la superficie, tiene una maquinita que es como portátil, entonces lo hace ahí mismo y da el mismo Entonces, resultado, el mismo resultado. podemos decir entonces que ambos son un chequeo discreto, porque viene de repente la persona al laboratorio, toma la muestra, hace el análisis puntual de alguna cosa o algún parámetro ahí que tiene que de alguna manera medir la bondad del lavado, y el otro es un análisis más detallado que seguramente lo hace el laboratorio con todos los procedimientos ahí de la Claro, química cuantitativa. o sea, lo Mm. hacen todo en el laboratorio y se demorará un poquito más el del agua, unos 10 minutos. El otro se demorará un minuto, a lo mejor el de la tórula, que es la superficie. ¿Y Pero lo que sabes tú qué mide en el agua? en el agua mide si acaso hay como microorganismos o materia orgánica, Ah, ya, porque es ya. después del sanitizado. Perfecto, un test microbiológico entonces que probablemente debe formar parte de los atributos del procesamiento ahí, que no se nos meta un contaminante. Hay que Sí, recordar que aquí estamos trabajando con alimentos. Ojo sí, ahí, claro. mm, claro. Y Entonces ahí hay que lo reportar que, algunas cosas al ISP y algunas otras que tiene que tenerlas ahí en registro para sí, cuando sale un producto al mercado. Eso. claro. Y lo que más demora en ese, por lo menos lo que yo he presenciado, no es tanto la toma de muestras, sino es que llegue la persona, el control de calidad, que a veces se demora demasiado, no hay nadie, está ocupado. Eso es lo que demora más en ese proceso de toma de muestras. Una cosa de forma nomás, Javiera. Cuando tenemos el rombo de por sí se entiende en los diagramas de flujo de datos, los DFD, que es pregunta, por lo tanto no le pongamos los signos porque si no abulta. La idea es que sea lo más simple posible el diagrama. Ah, ya, Sácale los sí, signos a todos los rombos sin signos. Y ese se ya. asume que es una pregunta. Y tiene Ujú, que tener siempre, cuando pregunta algo, tiene dos salidas típicas. Sí, no es de análisis. No es de análisis. Que tenga varias salidas, sino solamente dos. Aquí claro. en esta parte, ¿aprueba? Sí, no. ¿Pasa la prueba? Sí, no. Análisis confiable o análisis, ¿cómo se llama? El análisis es correcto, sí, no. Esa es la idea del rombo, siempre. Ya, voy a anotar igual esa porque por si es que no se graba el video. Es de forma nomás, eso sí, oye, es de forma nomás. Es un Ya, sí, es maquillaje que de ahí. repente se me Antes que puede me lo olvidar. entregue, cámbiale eso, Rombo sin preguntas. O sea, sin, sin los signos. claro, Ahora, cuando se usa el signo por una cosa convencional es cuando tú tienes un texto muy grande y escribes fuera del rombo. Ahí sí, ahí le ya, pones los signos. Pero en este caso no, porque el texto está dentro del bloque. ya. Lo otro que Ya ahí tenía lo la miro duda, después más en detalle porque me gustaría ver la lógica exacta y ahí te hago mi aporte. ya. Lo otro que tenía la duda era si tengo que nombrar la nomenclatura o la nombro en el marco teórico. Ah, sí, eso también, por eso mismo te pregunté si tenías el DFD. En el DFD, oye, hay una tablita que pues, en internet la puedes bajar fácilmente. Cuando tienes un rectángulo, esa es una operación, Claro, el óvalo ese es para el inicio y término de un proceso, las líneas de conexión, el rombo ese que significa pregunta, eso es lo típico. Un círculo, una circunferencia, un círculo en realidad, que normalmente es conector, cuando llegas a una parte y lo conectas con otra página, hay conectores, eso. ya, eso lo dejo en Pero el oye, marco con una teórico. tablita bastaría nomás, con una tabla nomás, Javiera. Ya, Explican qué consiste el diagrama de flujo de datos, que también incorpora aspectos lógicos y aquí está la nomenclatura típica. Y eso es copy-paste nomás ahí. ya. Entonces yo aquí más que nada nombro lo que se hizo, pero yo no sé si es necesario que detalle cada uno de estos porque me voy a No, extender po. No, demasiado. pues si la idea del diagrama lógico es que tengamos una lógica cuando partimos allá y pasamos al otro lado acá, entonces hacemos toda la tarea. En este caso lo que estamos diciendo es de cuánto se llama, aquí estamos haciendo la línea de aderezo, claro. Entonces, Sí, ¿cuál es el proceso que se sigue, etapa a etapa? Pero no, pues no explicar cada uno. Y en forma claro, lo más conciso posible, que cuando uno hace el seguimiento, efectivamente, si yo hago todas esas tareas, entonces está hecha la tarea en el área. Esa ya. es la idea de un diagrama de flujo de datos. Sí, eso tenía la duda porque yo encontraba que era necesario describir cada una de estas etapas porque sería demasiado extenso. Es que te va a salir así un diagrama. Y eso no es la idea, como te digo, Mira, investiga sobre los DFD y te van a decir siempre que tienes que buscar la forma de simplificar, porque en el fondo es una herramienta que ayuda, pero si tiene Claro. tanta cosa que no lo entiende nadie, no sé a quién le ayuda eso, po. O sea, Ah, no, se pero perdió. Mira, está tan bueno, Javiera, que queda malo.
Sí, Sí, pues pero eso yo pasa. no, yo pensaba explicarlos, pero en texto, no aquí en el diagrama. Por ejemplo, si quizá No, alguien me pero si, encuentre que es un si- arrastre. lo que pasa es que tú haces ahí una descripción funcional de la lógica para realizar esos procesos y con eso es suficiente. O sea, Ya, sí, lavar tal cosa, ingresa este reactivo, sale este otro, se analiza esto, listo, eso es no nada más, po. Pero ya. tener que explicar todo eso, te vas a gastar 2 páginas en explicar todo eso y quizás más. No Sí, tiene sentido. No, no ya, tiene sentido. sí. Eso quería confirmarlo. Y lo último que hago para medir es el diagrama SIPO, que son los proveedores, entradas, procesos, salida y cliente. Y aplicado al tema del lavado, la tarea esta relevante, el Claro, aquí lavado. las dividí en dos, puse como el ¿Ya? lavado de preparación y el lavado de envasado. Y ahí todo lo que entra a preparación y sus proveedores, las salidas y el cliente que, bueno, todo lo que se lava en preparación como que se envía a envasado. El agua, el químico, todo se envía por medio de cañería a envasado y ahí se comienza a lavar. No es como que el envasado tenga su propia red de agua. Ya, te lo entiendo. Oye, una cosa importante, decía, cada vez que apliquemos una herramienta de gestión, al final un resumen de cuál es la conclusión. Eso siempre. Excepto el Ya, diagrama lógico, porque el diagrama solamente muestra las etapas, muestra el sentido lógico. Pero los demás, tú aplicas un FODA, conclusión del FODA. Aplicas ujú, un SIPO, por ejemplo, aquí está la... Ya, eso es importante, ¿eh? Ahí sí. Y no ya, muy extendido, sino que con base en la tabla anterior, la ilustración anterior, lo que sea, lo que se trate, entonces las conclusiones globales respecto de este ensayo, de este análisis con esta herramienta, se concluye lo siguiente. Entonces ahí la herramienta y el resultado, siempre. y entonces me faltaría el del SIPO, porque los demás creo que igual detallé un poco en qué consistían. Sí, lo quería leer después cuando lo tengas listo, preséntamelo, muéstramelo para que yo te pueda hacer algunos aportes y ahí te voy a decir cómo vamos o si es que es necesario agregar algo más. Ya. Y lo otro que tenía dudas si aquí tengo que poner cantidades, porque yo vi que algunas personas ponen cantidades, pero yo encontré que era muy variable para ponerlo, porque a veces el lavado depende desde donde nazca, porque si vamos a lavar mostaza, se usa cierta cantidad de agua, si vamos a lavar ketchup, cierta cantidad de agua. Entonces, como es variable, por eso no puse los números. Claro, sí, se pone la información cuando tú tienes una métrica específica. Si tú lo conoces y en un proceso, por ejemplo, un proceso único, alguno de esos que tú tienes ahí, lo vamos a aplicar, por ejemplo, a lavado para la línea de mayonesa, listo. Entonces, tantos litros de agua por kilo tratado, una cosa así, cuando lo conoces, pero cuando uno solo, no cuando es un rango. Cuando se Ya. aplica una tarea a varias cosas, entonces no, po, porque si no tienes que empezar a ponerle tanta información ahí que se empieza a complicar el diagrama. Ujú. Y Siempre el bueno, diagrama después, tiene que ser suficientemente explícito, aplica la herramienta en forma específica y se concluye a partir de la aplicación de la herramienta. Bien, lo más simple posible, por supuesto, sin guardar los datos clave, sin duda, ya, pero que no se complique. Que, ahora, si tengo más de un proceso, más me enreda que lo que me aporta, o bien lo tiene claro solamente el que lo escribió. claro. Entonces, esto después lo replico a los otros problemas, porque esto es solo de lavado. Después replico como estas mismas herramientas para las esperas de producto y después las mismas herramientas para el problema de codificado. Entonces, creo que estoy avanzando en el de producto, me queda un poquito de producto y me faltan los de codificado. Y no sé si está bien con esta información en la fase de medir o A mí me agrego parece otra. suficiente. Oye, lo que sí que una consulta que me surge, otra pregunta que me surge. Cuando tú haces todos estos lavados, esas aguas, ¿para dónde se conducen? ¿Para dónde salen? Aquí sale que el agua se va a riles, la última, ya la que se desecha después Exacto. del ¿Y por envasado. qué te pregunto? Porque para que lo anotemos por aquí, porque cuando tengamos que evaluar los impactos, recuerda tú que nos están exigiendo por lo menos que sea técnico, económico, social, por lo menos eso, mínimo. Ujú. Pero a lo mejor, si nosotros, por ejemplo, por decirte algo, si nosotros ahorramos agua de lavado, si disminuimos los periodos muertos, y eso implica, por ejemplo, que se evita exceso de flujo, entonces ahí tenemos un impacto ambiental positivo. Ah, ya, ¿Captáis? Sí, pues. claro. Entonces, nosotros aliviamos la planta de tratamiento de los riles, porque eso, yo te decía una cosa, el ril no es llegar y tirarlo para afuera, porque ahí aplica lo que es el decreto de tratamiento de agua, que es el decreto número 90, aplicación a agua, ¿cómo se llama? Disposición a cuerpos de agua superficiales, y eso se lo tiro a un canal. Ojo ahí, pues, porque imagínate, le estoy tirando a un canal, y ahí yo tengo que asegurarme que esa agua cumple la normativa. Y si no Claro, me aseguro yo, entonces te queda así un forado porque la autoridad viene, toma una muestra allá afuera, donde estás tirando ahí, y nos llama para el proscenio para allá para decirnos que acaso nosotros sabemos lo que estamos tirando.
Y eso, oye, eso sería terrible. ¿Ya? Ojo ahí, anotémoslo. Ya, Ahora en este minuto los análisis no van por ahí, pero cuando tengamos que ver los impactos, ojo que aquí, si nosotros ahorramos agua de lavado, entonces nosotros bajamos la carga biológica a la planta de tratamiento horrible. ya, tratamiento. Ya, ahí lo anoté. Yo creo que voy a terminar esto hoy día y podría mandárselo mañana en la mañana, para mandárselo hoy día tan tarde. Oye, ya, me parece bien. Oye, Javier, tú sabes que has escuchado por aquí las malas lenguas que dicen que la próxima semana los alumnos tienen que, vamos a parar porque los alumnos para que no se estresen, una cosa así, Ajá, ¿sabías, no? sí, la próxima semana es como de receso, toda la semana. Claro, y para que no se estresen los alumnos, pero el profesor da lo mismo, que se lo coman los perros, el profesor, ¿no? A mí me Entonces me llegó un imagino instructivo que así como ese. No tengo la confirmación oficial todavía, pero los damas y caballeros, pucha, me la pusieron encima de la mesa de inmediato antes de partir la clase y ya tenía encima que hay una semana de receso para evitar el estrés. claro, Ay, y ¿sabes por qué te digo esto? Porque, mira, no es que yo esté, si hay que hacerlo nomás, pero ojo, sabes que yo quería proponerle a los chicos que trabajan conmigo, a todos ustedes, ¿será posible, oye, que aunque nos estresemos un poco más, no eliminemos la reunión de la semana próxima? a mí me parece bien hacer la reunión. ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo veo, Javier, el caso de nosotros, digamos, el caso Ujú, tuyo. Yo te puedo decir ya, listo, anda a descansar, Javi. Y a la semana siguiente te digo, ahora hay que duplicar el trabajo. Entonces, ¿cómo quedó el tema del estrés? claro, Chuta, yo prefiero, y fíjate, lo que más me dejó más preocupado lo que me dijiste la semana pasada, que en donde yo suponía que íbamos bien encaminados y resulta que no vamos tan holgados, porque resulta que fines de junio es la fecha que el mismo plan de clase fijó como fecha máxima para completar el proyecto. claro, el A esa avance altura, 2, o sea, nos quedan 5 semanas, a esa altura podría faltar no solo detalle de la evaluación del proyecto, de los impactos, pero el proyecto, desde el punto de vista de las propuestas de mejora, tiene que estar consolidado. Y aquí fíjate tú que sale harta pega. Entonces yo digo, claro. no cambiemos el tranco y una semana me parece a mí que es bien importante. Así que pese a que está esa semana que dices tú del relax, mantengamos la reunión mejor. Sí, no, a mí me parece bien. De hecho, yo ahora mañana voy a ir a la empresa para avanzar con la fase de la que sigue, analizar. Y ya después de analizar vienen como las propuestas en la fase de mejorar. Y ahí primero tengo que evaluar el impacto y ver, yo me imagino que tenemos que escoger las más eh, convenientes en función de las evaluaciones que hagamos, porque no las Las vamos más a hacer representativas, todas. podría decir yo. Oye, Sí, Javiera, tú la semana pasada pudiste ir. sí, yo fui, tomé estos datos y por eso ahora estaba transcribiendo. Perfecto. Y el procesamiento, porque una cosa es sacamos la información, y después viene el procesamiento, el estudio, para poder consolidar las propuestas. Eso que no Claro, se detenga, pues diría yo, démosle continuidad al proceso para que de aquí, ojalá unas 2 semanas más, estemos suficientemente avanzados y ya se note que en una semana más podemos empezar a hacer la evaluación de impacto después de eso. O sea, yo creo que los tiempos están bien pero ajustados, lo encuentro yo. De repente más encima te vas a tener que hacer la presentación del avance 2 y ahí, claro, hay que dejar un poquito de lado esto para poder hacer la presentación, completar el informe, etcétera. claro, según Y lo que yo vi, el 4 de junio sería como la presentación del avance 2 para un grupo. Después el 11 va a ser para el otro grupo, porque ahora, no sé, están divididos como por semana. Y después de perfecto. eso, en julio, como el 2 de julio, o sea, como un mes después, vendría la predefensa. Perfecto, fijas, pero ya, si es así como dices tú, que me parece lógico, pero fíjate, si es así, 2 de julio, entonces significa que fines de junio tiene que estar terminado. Como te digo, Claro, podrían faltar detalles, porque uno podría ir a la predefensa y te queda algún detalle respecto, por ejemplo, de la evaluación, que faltara, por ejemplo, suponte que tenemos un flujo caja neto y están hechas todas las evaluaciones, pero no está completo el análisis de sensibilidad. Ya, ok, te la dejo pasar, ok. Porque ahí la predefensa, si se nota que está bien estructurado, nos van a decir, oye, tienen una semana o 2 semanas más y ahí ya pueden ir a la defensa, pero compromiso, lo que falta tiene que estar terminado. ¿Te claro. fijas? Si no, si queda poco tiempo, igual yo encuentro demasiado poco, no sé Yo cómo lo habrá esta encuentro persona bien hasta el 2 ajustado de los plazos, fíjate. Y por Sí, eso mismo porque, este relax, ya dejémoslo a los chicos, esos que están estudiando ahí, para que ellos se relajen. claro, Pero acá yo no veo que sea positivo, o sea, que sea favorable que paremos una semana. claro. O sea, la idea es como autónomo, pero obviamente seguir trabajando.
Ya, qué bueno que estemos de acuerdo porque entonces quiere decir que mantenemos la reunión de la próxima semana y vemos esto, cómo vamos ahí. Sobre todo, oye, Javiera, que si tú logras terminar, mira, termina los análisis y lo sube, compártemelo para echarle una mirada, entonces eso puede ser nuestra base de análisis de la próxima semana. Claro, ¿Ya? Mientras sí, tú porque sigues avanzando, yo por lo menos reviso en detalle lo que tú me presentaste aquí para poder leerlo más detenido, claro, con calma. hacerte un análisis más in situ. Ujú. Sí, me parece bien. Así que ahora yo voy a tratar de terminarlo hoy día y se lo subo mañana y le escribo un WhatsApp. Le digo Claro, ahí que avísame nomás cuando esté ok y yo voy a poner al día eso. ya, De hecho, estoy consolidando las evaluaciones de ustedes, que estoy ya también, ¿cómo se llama? Este fin de semana se cumple el plazo y yo quiero, estoy bien avanzado, ya estoy como en la mitad, así que voy a lo mejor entre hoy y mañana voy a consolidar ese proceso. Y ¿y ahí cómo quedo van las designado notas? para que ¿Van sigamos bien? entonces trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo van las notas? ¿Van bien? Ah, es que aquí depende cómo me caiga cada uno, pues Javier. Y ahí tú tienes que preguntar, ¿y cómo caigo yo? Bueno, no, sin general está bien. Explicar. Mira, yo la pauta que voy a usar es distinta a la que te usan en la presentación, porque yo voy a usar la pauta de lo que conversamos entre nosotros, los acuerdos que tomamos entre nosotros, las Claro, metas que fijamos entre nosotros. Entonces, eso voy a ver en análisis. Por supuesto que tengo que revisar más en detalle, porque la métrica viene que uno establezca, por ejemplo, claramente en esta altura ya tiene que estar consolidado el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, hay puntaje por el tema de la definición clara de los objetivos, objetivo general, objetivo específico, que la metodología esté definida. Después, que las herramientas de diagnóstico sean aplicadas adecuadamente, que el diagnóstico esté terminado y tal como yo les dije, yo voy a evaluar el hecho de que me presenten ahí al final un resumen de las conclusiones y no oye, porque se me ocurra bien, sino que, Javiera, porque eso es más fácil. Cuando tú tienes una hoja ahí resumen, entonces es más fácil buscar ahí la información que necesito para poder trabajar en las propuestas de mejora. claro, Entonces, yo voy a seguir la pauta con base en lo que hemos acordado nosotros mismos, entonces voy a ir a buscar la información tal y cual como lo conversamos. Así que por lo tanto las notas no creo que debería ser algo que los asuste. Esta parte de la nota que es la de los informes. ya, entonces ahí voy a estar esperando usted me dice cuando esté la nota. O la va a subir, no sé, con cambios. Es que la próxima semana podemos revisarla incluso si quieres, porque a veces me han pedido que también le haga un pequeño feedback. No muy largo, sí, pues Javier, después me va a decir, no, es que yo creo que en vez de aquí, en vez de un 6,9 merecía un 7 y ahí vamos a estar no sé cuánto rato para tratar de convencerte que no es un 7, es un 6,9. Y me va a decir, Claro, no, sí, oye, pero es que más encima, mira, nos vamos a desgastar. Ahí sí yo te hago un pequeño feedback en donde yo veo que pudieron haber algunas debilidades o algo que corregir, que de hecho también la idea es que lo dejen en el informe para que lo claro, mejoremos. sí, pues la idea es corregirlo Incluso para más, la fíjate que se presentación podría final. aprovechar ese que tú me estás pasando y yo traspaso el que estoy revisando, lo traspaso ahí, y entonces trabajamos con este mismo para los dos fines, para seguir Claro, avanzando y que yo te haga los comentarios, mis comentarios ahí respecto de la evaluación del avance uno, que es diagnóstico terminado. Ese es el avance uno. Eso es ujú, lo que hay que medir. ¿Mm? ya. Entonces yo voy a subirlo y ahí después Ahí le cuéntame mando. nomás, pues envíame un WhatsApp cuando estemos listos y yo ahí procedo y a lo mejor con un solo documento, para que no tengamos tantas cosas abiertas y con uno solo trabajamos tanto para ver el avance y yo pueda leer un poco más en detalle lo que me presentaste ahora. Y Ujú, el mismo lo usamos para ver cómo se evaluó la parte del avance uno. ya, sí, Eso me parece que por hoy día es suficiente, ahí. ¿o no? Sí, no, yo quedé súper claro con todo. Oye, ya, pues, eh, resumen del futuro, tú subes el informe, yo lo reviso y la próxima semana mantenemos la reunión semanal. Ya, sí, Ya, Javiera, que estés muy ya, bien. igual Seguimos en usted, contacto y cualquier cosa ahí, vía WhatsApp, nos comunicamos. Que te ya. vaya súper. Igual usted, profe, cuídese. Ya, chao, chao, adiós. Chao.